Amén. Buenas tardes, buenas tardes. Dios los bendiga. Buenas tardes a todos. La iglesia Emmanuel Dios con nosotros, allá en Emiliano Zapata. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿verdad?, a todos los que nos sintonizan, ¿verdad?, por medio de Facebook, ¿verdad?, en vivo. Pues buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Hoy vamos a estar hablando de lo que veníamos hablando, ¿verdad?, la semana pasada, acerca de que había una fractura en la iglesia de Corintias. Había una fractura. Entonces, hoy, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos deja saber por medio de la escritura cuál era la fractura, ¿verdad?, que estaba pasando en la iglesia de Corintias, ¿verdad?, cuál era el problema, cuál era la situación de lo que estaba pasando, ¿verdad?, en la iglesia de Corintias. Entonces ahorita estamos en Primera de Corintias, en el capítulo 1, en el versículo 10 al 16, a darle continuidad de lo que estábamos hablando la semana pasada, a cómo comienza el apóstol Pablo con el saludo apostólico y cómo comienza él, ¿verdad?, dándole saber de los recursos, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, como creyentes en Cristo Jesús. Pues hoy vamos a hablar, ¿verdad?, acerca de cuál era, ¿verdad?, esa fractura que tenía la iglesia de Corintias. Vamos a Primera de Corintias, en el capítulo 1, en el versículo 10 al 16. La Biblia dice así, del versículo 10 al 16, en Primera de Corintias, capítulo 1, versículo del 10 al 16, la Biblia dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo perecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los del Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados, dice, en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Amén. Pues vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria y honra, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias, Señor. Estamos reunidos, Padre, en tu nombre, a glorificarte, a alabarte, a bendecirte, Señor. Alabarte, Señor, a glorificarte, Señor, porque tú, Padre, eres fiel, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, y no hay nadie como tú, Señor, tú eres único, Señor. Padre, en esta hora te pidemos, Señor, que obres, Señor, en nuestro entendimiento, obres, Señor, en nuestro corazón, Señor, para poder nosotros, Padre, entender, Señor, lo que la Escritura quiere decirnos, para poder nosotros entender, visualizar y aplicar, Señor, lo que la Escritura dice, Señor. Padre, para poder nosotros, Padre, estar unidos en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo, y que tú, Padre, seas glorificado en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos, Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Padre, estamos con expectación a que dé frutos entre nosotros, para que alguien más aparte de nosotros crea que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de tu nombre. En esta hora, Padre, yo te pido que tú te glorifiques, que seas tú, Padre, el que está ministrando cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, en esta hora te pidemos que abras, Padre, las puertas de nuestro corazón para poder recibir, Señor, esta preciosa semilla que es tu palabra, y que dé frutos, Padre, y que
en conjunto, Señor, estemos en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo y que tú, Padre, seas glorificado. Padre, te damos la gloria y la honra, Padre, a ti. Padre, haz bien, Padre, en esta hora a tu siervo, para que pueda yo, Padre, predicar, ministrar tu palabra, lo que es tuyo, Padre, y pueda yo compartir, Padre, lo que tu palabra, Padre, dice, y que alguien más, Padre, aparte de nosotros, pueda, Padre, llegar al arrepentimiento, pueda, Padre, decir qué es lo que debo hacer para ser salvo. Padre, en esta hora también te pido, Señor, que restaures, Padre, a la iglesia, Padre, la cual tu Hijo Cristo Jesús ha morido por ella, Señor. Padre, te doy gracias por estos recursos que nos has dejado para la gloria de tu nombre. Padre, todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, estamos en Primera de Corintios, en el capítulo 1, del versículo 10 al 16. El tema de hoy, ¿verdad? El problema, ¿verdad? Que es una iglesia, ¿verdad? Dividida, que es la fractura, ¿verdad? Que tenía la iglesia de Corintias, una iglesia dividida, y aquí el apóstol Pablo nos lo describe, ¿verdad? Que era lo que estaba pasando. Una sola cosa, ¿verdad? Es la que nos describe, pero aparte de las muchas que estarían pasando en la iglesia de Corintias. Y el apóstol Pablo hace una pregunta bien importante que hoy en día, ¿verdad? Nos la hace también a nosotros, ¿verdad? Como creyentes en Cristo Jesús. ¿Está dividido Cristo? Esa es la pregunta, ¿verdad? Que el apóstol Pablo hace. Y es la misma pregunta, ¿verdad? Hacia nosotros. ¿Está dividido Cristo, ¿verdad? Entonces la iglesia de Corintias se encontraba en un estado triste. En un estado triste estaba la iglesia de Corintias. La comunión entre los creyentes en la iglesia de Corintias estaba deteriorada hasta el grado, ¿verdad?, de desmoronarse, de caer, de colapsar, ¿verdad? Porque había, ¿verdad?, una fractura en la iglesia que era la división. Había una profunda división en la iglesia de Corintias. Una división, una disensión, ¿verdad?, en las filas de la iglesia de Corintias. Había esta división que podemos mencionar verbalmente. Quizás había acusaciones. Quizás había diferentes opiniones. Quizás había competencia entre posiciones dentro de la iglesia de Corintias. Quizás había lucha de poder dentro de la iglesia de Corintias. Quizás había envidia. Quizás había contención. Quizás había quejas. Quizás había murmuraciones. Quizás había quejándose todo el tiempo. Quizás había ataques, peleas, disputas, o quizás había también chismes. Entonces, ¿nos suena a nosotros todo esto hoy en día? Todo lo que acabo de describir. Yo sé que el apóstol Pablo no dice todo lo que yo estoy diciendo aquí, pero habla de una palabra bien específica aquí. En su palabra habla él, ¿verdad?, que hay entre vosotros, dice, divisiones. Hay entre nosotros divisiones. Habla él también, ¿verdad?, acerca, ¿verdad?, de contiendas. Entonces todo eso nos puede dar a conocer y saber todo lo que causa división. Todo lo que causa división. Entonces, aquí hasta este punto, vea, los creyentes de la iglesia de Corintias se encontraban en un desastre. Estaba al punto de ocurrir, ¿verdad?, lo que uno no quiere que ocurra, una tragedia, una división. Estaba a punto de ocurrir esta división, ¿verdad?, severa, ¿verdad? Era una amenaza lo que estaba pasando, ¿verdad?, en la iglesia de Corintias. Nosotros podemos, ¿verdad?, mirar a nuestros alrededores, nosotros podemos, ¿verdad?, haber visto, ¿verdad?,
quizás, ¿verdad? Lo que pasa cuando hay una iglesia, ¿verdad? Dividida. Nosotros podemos saber, ¿verdad? Todo esto, podemos ser testigos, ¿verdad? De todo lo que puede pasar. Entonces la división es algo severo, es un problema profundo, ¿verdad? La división, la contienda, ¿verdad? En la iglesia. Este primer, ¿verdad? Problema, el apóstol Pablo aquí está tratando, ¿verdad? Con la división que hay en Corintias. El apóstol Pablo dice, ¿verdad? Él comienza diciendo, os ruego pues, hermanos, pues por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Porque he sido informado, dice, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, dice, he sido informado por los del Cloe, que hay entre vosotros contiendas. El Cloe quizás había sido o ciertos hermanos de la iglesia de Corintias, ¿verdad? O quizás un grupo comunitario de la iglesia de Corintias, el Cloe, ¿verdad? Dice, he sido informado que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y el apóstol Pablo aquí en el versículo 13 les hace una pregunta. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en el nombre, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún, dice otro. Este es el primer problema, ¿verdad? De que el apóstol Pablo, ¿verdad? Quiere, ¿verdad? Con sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Penetrar para poder que haya resolución en este problema. Por eso el apóstol Pablo, me gusta cómo comienza esta epístola con el saludo y luego les habla de los recursos, ¿verdad? De los recursos espirituales que tiene el creyente y comienza con el de la gracia, que es la pregunta que les hace aquí a los corintios. ¿Está dividido, dice Cristo? Entonces, esta es la pregunta que les hace el apóstol Pablo. Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo en Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 25, dice, sabiendo los pensamientos de ellos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo, dice, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, dice, no va a permanecer. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 12, versículo 25, dice, no va a perseverar. Quizás aquí está tratando con la división en la iglesia de Corintias, quizás había otros problemas en la iglesia de Corintias. El apóstol Pablo, cuando comienza y les hace esta pregunta, ¿verdad? A ellos, el apóstol Pablo les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Porque el apóstol Pablo, en pocas palabras, les está diciendo, no van a ustedes a poder resolver este problema. No van ustedes a poder manejar este problema. No lo van a poder hacer si no están perfectamente unidos en una sola mente y en un mismo parecer, en una mente, en un espíritu de nuestro Señor Jesucristo. No lo van a poder ustedes solucionar, manejar. Si están divididos, no lo van a poder hacer. Porque el ministerio y la misión de la iglesia no podía en este punto, no podía continuar efectivamente hasta que los creyentes, ¿verdad?,
se mantengan unidos y permanezcan, ¿verdad?, juntos. Pueden hacer mucho ruido. Sí, claro, pueden seguir haciendo mucho ruido, pero no van a ser efectivos para el reino, ¿verdad?, de Dios, porque están divididos. Están divididos. Entonces, porque la adoración debe de ser adoración, ¿verdad?, pura hacia Dios. La exhortación debe de ser pura hacia Dios. La misión, ¿verdad?, para poder alcanzar, ¿verdad?, lo que es la gran comisión al perdido, debe de ser sincera, debe de ser puro. Para poder ministrar, ¿verdad?, a la gente. El apóstol Pablo les hace una pregunta. ¿Acaso Cristo está dividido? Cristo está dividido. ¿Acaso Cristo es la razón por la cual ustedes estén divididos, por cual ustedes estén en contiendas? No, mis hermanos. Cristo Jesús vino aquí a la tierra para enseñarnos la verdadera adoración, ¿verdad?, hacia Dios, la verdadera exhortación y la misión, ¿verdad?, el gran mandamiento que Él nos dio para poder alcanzar, ¿verdad?, al mundo, a la gente. Esa es la causa por la cual Cristo Jesús vino y murió, ¿verdad?, y fue crucificado, ¿verdad?, a morir por nosotros, por nuestros pecados. Eso es por la cual Él vino aquí a la tierra. Entonces, la iglesia de Corintias ha sido afectada por la división. La iglesia de Corintias ha sido afectada por la división. Entonces, si hay alguna iglesia que está dividida, como aquí la iglesia de Corintias, el apóstol Pablo les está diciendo, ¿verdad? Os ruego, dice, os suplico, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque Corintias, o creyentes en Cristo Jesús, si la división continúa, afectando, ¿verdad?, la iglesia va a seguir sufriendo. Si los creyentes no están juntos, si no están unidos en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo. La división adentro de la iglesia es uno de los más serios problemas que una iglesia, ¿verdad?, encara. La división de la iglesia de Corintias. La división, ¿verdad?, de las iglesias, ¿verdad?, hoy en día. Es uno de los problemas más graves que la iglesia enfrenta en estos días. Pero también en los días, ¿verdad?, del apóstol, ¿verdad?, Pablo, aquí en Corintias. ¿Por qué? Porque la división puede devastar y puede, ¿verdad?, hundir, ¿verdad?, a la iglesia, al creyente en una tristeza, en la comunión, en la adoración y en el proyecto de misión, ¿verdad?, de responder a la gran comisión de que seamos testigos en el mundo por nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no lo solventamos pronto, ¿qué va a pasar? Si nosotros no solventamos pronto, inmediatamente el apóstol Pablo, cuando le dejaron saber, cuando le informaron los del Cloé, el apóstol Pablo inmediatamente actuó para poder resolver, ¿verdad?, este problema que estaba pasando en la iglesia, ¿verdad?, de Corintias. Toda iglesia, ¿verdad?, y todo ministro, ¿verdad?, en Cristo Jesús necesita, ¿verdad?, necesitamos
estudiar esta parte de la Escritura. Estudiar esta parte de la Escritura. Y tener este pasaje en nuestra mente. De estarlo recordando, ¿verdad? A diario, ¿verdad? De que esté en nuestras memorias a diario. De poder atender, así como el apóstol Pablo, estos severos problemas que causan divisiones en la iglesia. Que causan divisiones en la iglesia. No hay que sobremirarlos. No hay que dejarlos para mañana. Del momento en que sabemos que hay división, tenemos, ¿verdad?, que atenderlos, que resolverlos. Porque la causa de división dentro de la iglesia es un problema grave, gravísimo. Aquí en la Escritura observamos 4 puntos que el apóstol Pablo va a tratar con la iglesia de Corintias. Es algo profundo, algo sabio que podemos usar nosotros, ¿verdad?, para poder resolver, solventar, ¿verdad?, la división que haya en la iglesia y que no tome ventaja sobre nosotros, ¿verdad?, para poder ser efectivos para el reino de Dios. El punto, ¿verdad?, número 1 que miramos aquí es la fuerte exhortación, ¿verdad?, que nos da el apóstol Pablo, donde dice: os ruego, les suplico, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Una fuerte exhortación, diciendo el apóstol Pablo a los corintios: todos ustedes deben de estar de acuerdo en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, lo que a mí lo interesante de esto y que a mí me sorprende y que me ayuda al mismo tiempo para poder, ¿verdad?, tratar con este tipo de problema, es que el apóstol Pablo, ¿cómo llega a los corintios? ¿Cómo les habla desde el principio? ¿Cómo aquí en el versículo 10, ya sabiendo de la estructura mala que tenía la iglesia de Corintios, el apóstol Pablo no tiene ojos de fuego, ni viene con un espíritu de enojo, de tratar de reprenderlos, de pelear, de humillarlos. No hay ninguna señal de enojo del apóstol Pablo aquí. Al contrario, la señal que miramos aquí es que su corazón, ¿verdad?, está suave, está lleno, ¿verdad?, de amor. ¿Y qué es lo que hace? Confronta a los corintios con gracia, que de la misma gracia que él recibió, la misma gracia debemos recibir, porque acuérdense que el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo aquí responde con gracia a los corintios. No llegó, ¿verdad?, con hablando tan fuerte, ¿verdad?, tratándolos de humillar y diciéndoles aquí yo hago, deshago o algo. No, él llegó con gracia. Dice: os ruego pues, dice, hermanos, en el nombre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, diciéndoles ¿qué significa? Los llamo, dice, vengan, que estén, dice, a mi lado. Vénganse, vamos a platicar, vamos a compartir juntos. Y vamos a compartir el amor de Cristo. Vengan, vamos a estar en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar unidos. Vamos, iglesia de Corintios, a estar en un mismo parecer, en una misma mente y en un mismo espíritu en Cristo Jesús. Entonces, los ministros, ¿verdad?, del evangelio y los líderes en el evangelio, de acuerdo a lo que acabamos de leer y lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en la Escritura, es que no debemos de arremeter, no debemos de criticar, no debemos de atacar, ni tampoco debemos de censurar a nadie, por más de la congregación, por más problemoso que sea, o por más disensiones y divisiones que traiga.
No podemos tampoco censurarlos. Hay que tratar con el problema. Hay que tratar con la situación. Al contrario, hay que hacer lo que el apóstol Pablo hizo. Hay que acercarnos con un espíritu de mansedumbre, con espíritu de humildad de corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay que equivocarnos, ¿verdad? Algunas veces quizás va a ser muy difícil por el severo, ¿verdad?, del problema. También a lo mejor quizás va a ser muy difícil tratarnos de acercar y tratar de resolver el problema por causa del orgullo de la otra persona, por causa de la arrogancia de la otra persona, o por falta también de la disposición, ¿verdad?, de todo aquel que está creando, ¿verdad?, los problemas. Pero aún así, el corazón de nosotros debe estar sensible. El corazón de nosotros, ¿verdad?, debe estar como el de Cristo, de amor y de tratar de restaurar a alguien más, tratar la situación con el espíritu, ¿verdad?, de humildad, de amor, de restauración. Cristo Jesús decía Cristo Jesús en Mateo, en el capítulo 18. Cristo Jesús decía esto, en el capítulo 18, cuando se trata de perdonar a un hermano. En Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, dijo él: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle, dice, por gentil y por publicano. Fíjese, el Señor Jesucristo nos da instrucciones, ¿verdad? Ir a hacerlo para un lado, hablar con Él. Si todavía sigue arrogante y que no quiere recibir consejo o palabra, dice, ve, que la iglesia, ¿verdad?, lo discipline. Y si no le oye tampoco a la iglesia, pues simplemente tenlo como republicano. No lo censures, pero tenlo como republicano. Entonces algunas veces va a ser muy difícil. Por la arrogancia, la falta de disposición, ¿verdad?, de la persona, pero aún así tenemos que obrar y movernos con espíritu, ¿verdad?, de mansedumbre, de humildad, para que Dios sea glorificado. Cristo Jesús también, ¿verdad?, él hablaba, decía en Mateo capítulo 5, versículo 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, dice, alcanzarán, dice, misericordia. Entonces la exhortación es muy fuerte, ¿verdad?, y directa, sin rodeos, ¿verdad? No le sacó la vuelta al apóstol Pablo, no lo sobremiró tampoco. La respuesta del apóstol Pablo fue inmediata. No lo pensó el apóstol Pablo 2 veces. Ni tampoco el apóstol Pablo se quedó con la duda, no, quizás ahorita lo hizo, mañana no lo hace. No, él lo hizo, ¿verdad?, y actuó inmediatamente. ¿Por qué? Porque el problema es grave. Y es gravísimo. ¿Por qué? Porque la escritura habla que la lengua es fuego. La escritura dice que la lengua es un mundo de maldad. Dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y dice que contamina el cuerpo e inflama, dice, la rueda de la creación, y ella misma es inflada por el infierno. Es lo que la escritura dice en Santiago, en el capítulo 3, versículo 6. La escritura dice también en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios, dice, no hablen engaño. Entonces es severo el problema, ¿verdad?, de la división. Dios nos ha llamado
como creyentes en Cristo Jesús, a guardar la unidad del Espíritu en el vinículo de la paz. De acuerdo a Efesios en el capítulo 4 del versículo 3 al 7. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis, dice, también, dice, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Imagínense lo severo que es el problema de la división. Pónganse a pensar, ¿cuántas denominaciones, religiones, verdad, existen hoy en día? Solamente pónganse a pensar lo grave que es la división, la contienda. Póngase a pensar lo grave que es. Miles de religiones, denominaciones, sectas, ¿verdad?, que hay. Es triste. Es triste. Es doloroso. Es doloroso mirar hoy en día. Mirar hoy en día divisiones. Y que de esas divisiones se hacen como 5, 10 o 20 iglesias. Cuando desde el primer momento, si aplicamos la Escritura, si nos sujetamos a lo que la Escritura dice, si en verdad pensamos y ponemos en su perspectiva la pregunta, ¿verdad?, que el apóstol Pablo hace, ¿acaso está dividido Cristo? Si lo ponemos todo en perspectiva, para Dios es la gloria. Si iban a salir 10, 20, 50 iglesias de una congregación, pues que sean iglesias, ¿verdad?, que la misma iglesia va estableciendo, que va mandando, ¿verdad?, al sur, al este, al norte, al oeste, al suroeste, a plantar, ¿verdad?, iglesias para que se extienda el evangelio, proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense qué grave es. Y luego miramos el punto número 2 es el trágico reporte. Aquí en el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los del Cloe. Dice que hay en vosotros, dice, contiendas. Este es el segundo punto que el apóstol Pablo deja saber aquí. El trágico reporte, que hay contiendas dentro de la iglesia. Las contiendas eran tan graves, que fueron algunos creyentes a Pablo a comunicarle la situación. Pero ellos no fueron, ¿verdad?, por andar de chismosos, no. Ellos fueron porque necesitaban la ayuda de Pablo para poder resolver, ¿verdad?, el problema que había dentro de la iglesia. Es gravísimo esta palabra, contienda, es gravísimo. Porque la contienda significa disputa. La contienda significa discusión. La contienda significa forcejeo, conflictos, peleas. Y de lo que estamos viendo aquí, de acuerdo a la Escritura, es una clara evidencia de la división que estaba pasando en la iglesia de Corintias. Entonces es grave. El problema es gravísimo, el problema de la división dentro, ¿verdad?, de la iglesia, ¿verdad? Porque la contienda es una de las obras más terribles y más dañinas de la carne. La contienda. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, la Biblia dice: manifiestas son las obras de la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivas, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales dice, os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino, dice, de Dios. Entonces, un gravísimo problema. Dice que hay entre vosotros contiendas. Es lo más terrible. Es la obra más terrible de las obras de la carne. Es la contienda. Es el punto número 2 que el apóstol Pablo nos describe aquí. El punto número 3 está en el versículo 12 que dice, quiero decir que cada uno de vosotros, dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas y yo, dice, de Cristo. El punto número 3 son estas partes litigantes. Ya salen que uno es de Pablo, otro de Apolos, otro de Cefas y otro de Cristo. Problema había en la iglesia de Corintias. División. Quizás, solo me imagino, quizás tenían problema del estilo, ¿verdad? Del que ministraba, o de la habilidad que tenía, ¿verdad? El ministro que estaba ministrando o predicando. Quizás tenían problemas, ¿verdad? Decirse que son de Cristo, pero adentro hacían una cosa y afuera hacían otra. O quizás no representaban a Cristo como debería de ser. O quizás a lo mejor algunos se sentían más espirituales que otros, o que yo sé más que tú y tú no sabes esto, porque yo soy de Apolos y yo soy de Cefas. Quizás había este tipo de contiendas. Nos podemos imaginar. Quizás había libertad, que porque estamos bajo la gracia, pensando ellos, por ignorar lo que la palabra dice, que tienen licencia para pecar y más me lavo las manos y ahorita me hinco, me arrepiento y ya a seguirle para adelante. No sé, pero había contienda, había división. Eso es lo que la Biblia describe. Había esto, que es lo más terrible de la obra de la carne. La división, la contienda. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 2, versículo 1, dice, por lo cual, dice, ¿eres inexcusable? ¿Eres inexcusable, oh hombre? Quien quiera que seas tú, dice, que juzgas. Pues en lo que juzgas, dice, a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, dice, haces lo mismo. Dice, tú que juzgas al otro, dice, estás haciendo lo mismo. Tú que dices que no haga esto, no haga el otro, tú también lo haces. Tú que dices que esto, que el otro, quizás tú no haces eso, pero lo haces de diferente manera. Dice, hey, ¿a poco eres inexcusable, hombre? Con cualquiera que seas que juzgas. Porque en verdad, ¿verdad? Si fuéramos, ¿verdad? Como la Biblia dice, ¿cuál es nuestro deber? El mismo deber que el apóstol Pablo, inmediatamente atender el problema. Y no tratarlo, ¿verdad? Con arrogancia, con ira, con enojo. No, con gracia, con sabiduría. Sabiduría y inteligencia espiritual, que son los recursos que tenemos como creyentes que hablábamos la semana pasada. Y atenderlo, ¿verdad? Con gracia. Atenderlo con gracia la situación, ¿verdad? Que hay. Y luego acá en el versículo 12 nos da el punto número 3, ¿verdad? De que miramos los nombres por los cuales estaba habiendo división, ¿verdad? Unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. Estaban totalmente, ¿verdad? Divididos. Grave, ¿verdad? El problema que estamos viendo, ¿verdad? Aquí. Y el último punto que da
el apóstol Pablo a estos grupitos. Ese es el punto número 4. El problema con estos grupitos. El problema con estos grupitos, ¿verdad? Uno de Pablo, otro de Apolos, uno de Cefas y otro de Cristo. Un grupo por aquí, otro grupo por allá, otro grupo por allá. Yo no me involucro con este, yo no me involucro con el otro, ni con este, ni con aquel, nomás nosotros y nosotros, el yo y nosotros nada más aquí. Yo no me involucro con nada más, con nadie más. El problema, ¿verdad?, de estos grupitos que hoy en día también existen y que van a seguir existiendo, me imagino. Pero el apóstol Pablo, rápido, inmediatamente actuó. Él, ¿verdad? Y nos vamos, ¿verdad?, lo que les dice en este punto número 4, y aquí terminamos, a este grupo, ¿verdad?, de grupito, ¿verdad? De estos grupitos, ¿verdad?, que se juntan nada más ellos y no quieren que nadie más se meta, quizás por posición, quizás porque, quizás a lo mejor nada tiene que ofrecerme, o quizás porque es pobre, porque es rico, porque tiene clase mediana, muchas cosas, ¿verdad?, podemos nosotros mencionar, donde hacen ascensión, ¿verdad?, de personas, donde discriminan. Pero el apóstol Pablo aquí, ¿verdad?, tiene algo, ¿verdad?, para ellos. Tiene algo para ellos y para todos sus grupitos que se forman, que nada más, o sea, su círculo, nada más, y no hay más. La escritura tiene para todos. La escritura tiene para nosotros. Está llena la escritura. Dios nos ha dado sabiduría y inteligencia espiritual para poder, ¿verdad?, ministrar, poder consolar, poder restaurar, poder, ¿verdad?, también llamar la atención cuando es necesario, poder, ¿verdad?, hablar, comunicar con gracia y poder ayudarle a alguien más a que llegue, ¿verdad?, a la madurez. Porque no todos estábamos en este punto de madurez cuando comenzamos en el evangelio. No todos estábamos en punto de madurez, nosotros cometimos errores. Yo cometí errores, no estaba en el punto de madurez, ¿verdad?, que en el día en que estoy hoy. Yo no trataba, ¿verdad?, la situación así como el apóstol Pablo en el principio. No, yo llegaba con fuego como consumidor, como que si, ¿verdad? No. Pero si no hacemos caso, Dios tiene sus maneras de hacernos humildes. Tú lo puedes sobremirar. Tú te puedes hacer como el que no escuchas. Pero va a llegar el día. Dios sabe lo que hay en el corazón de nosotros. Y Dios sabe cómo humillarnos para que nos humillemos delante de Él, y lo hacemos de la manera de Dios. Si nosotros lo queremos hacer de nuestra manera, vamos a fracasar. Más si te mueves conforme a tus emociones, vas a fracasar. No, Dios nos ha mandado a que estemos unidos en un solo sentir, un solo pensar, nuestro Señor Jesucristo, y que nos movamos conforme al Espíritu de Dios, ¿verdad? Y el apóstol Pablo les dice a todo este problema, ¿verdad?, de grupitos que causan, ¿verdad?, división, ¿verdad?, dentro de la iglesia, les dice: ¿acaso está dividido Cristo? Fue crucificado, dice Pablo, por vosotros. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, dice. Vamos, Corintias, abran los ojos. ¿Acaso Pablo o Cefas fue crucificado? ¿Acaso algún otro pasó lo que pasó, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo? ¿Fue Pablo? ¿Fue Cefas? ¿Fue Apolo? Podemos poner cualquier nombre ahí. ¿Fue él o ella el que fue y murió en la cruz del Calvario? ¿Fue él o ella el que sufrió, el que padeció?
No, pues si nomás estamos sufriendo cualquier cosita y ya andamos, ¿verdad? Murmurando, quejándonos y casi muriéndonos. Ahora imagínense si hubiéramos padecido como nuestro Señor Jesucristo. Ah, el apóstol Pablo les dice, ¿quién fue el que murió? ¿Quién fue el que fue crucificado? ¿Quién fue el que padeció? ¿Quién fue el que siendo rico se hizo pobre por nosotros? ¿Quién fue el que fue humillado? ¿Quién fue el que fue perseguido desde que estaba en el vientre, ¿verdad? de María Virgen? ¿Quién fue el que sufrió su persecución desde niños, desde niño, sin tener todavía mucho conocimiento y poder huir, ¿verdad? a otra parte porque lo querían matar? ¿Quién fue el que padeció? Que su mismo pueblo lo rechazó, lo escupieron, lo maltrataron, le dijeron de cualquier cosa. ¿Quién fue? ¿Fue Apolo? ¿Fue Cefas? ¿Fue Pablo? No, fue Cristo. Fue Cristo el que ha sido crucificado. Esa es la respuesta, ¿verdad? Que nos da el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Que causan división, ¿verdad? A todos esos grupitos, ¿verdad? Que mencionamos aquí, que miramos aquí, ¿verdad? Fue Cristo el que lo dio, ¿verdad? Todo por nosotros. Así lo sobremires y te hagas el que no ves. Fue Cristo el que lo dio todo por nosotros. Si queremos ser efectivos para el reino de Dios, tenemos que estar unidos. Tenemos que estar, ¿verdad? Unidos en un solo sentir, en un solo pensar, en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender, ¿verdad? A ponernos de acuerdo y hacerlo, ¿verdad? Inmediatamente. Yo no digo que no hay desacuerdos, hay desacuerdos. Dentro de la iglesia hay desacuerdos. Pero tenemos que aprender a ponernos de acuerdo, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender, ¿verdad? A someternos cuando estamos en el error, cuando no estamos haciendo las cosas como debe de ser. Tenemos que estar dispuestos a escuchar, ¿verdad? Consejos, y no de acuerdo a la escritura, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pues nos van a tener como republicano. No, se debe de ir de nosotros esa ira, ese enojo, esa envidia, ese celo, esa arrogancia que hay. Y estar dispuestos a recibir palabra de Dios, a recibir consejo, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Para poder ser restaurado. No hay ningún problema. Si das un pasito para atrás y te humillas delante del Señor, porque eso es lo que estamos haciendo. Lo estamos humillando delante del Señor, no es delante de las personas. Es delante, ¿verdad? De Dios, es delante del Señor lo que estamos haciendo. Entonces la Escritura nos pone a nosotros a pensar. Si estamos divididos, el reino de Dios no va a avanzar. No va a avanzar efectivamente cuando estamos divididos. Podemos hacer mucho ruido. Podemos hacer que tiemble la tierra y mover montañas, pero no vamos a ser efectivos para el reino de Dios cuando estamos bien divididos, porque la Biblia dice que no vamos a perseverar. Hay que tener la mente bien puesta, bien enfocada en nuestro Señor Jesucristo. El enfoque debe de ser en Él, para que Él sea glorificado, para que seamos efectivos para el reino, ¿verdad? De Dios. Para que Él sea glorificado. El apóstol Pablo entra con gracia, con amor, para poder, ¿verdad?, solucionar, ¿verdad?, el problema, no por medio de Él, sino por medio del Espíritu que ahora mora en Él y mora en nosotros como creyente, con gracia, con sabiduría espiritual. Les voy a mostrar, ya para terminar, les voy a mostrar unas respuestas que están en la Biblia, que trae, ¿verdad?,
unidad, trae unidad a cualquier iglesia dividida. La Biblia está llena de respuestas que causa que seamos sanados, que seamos restaurados, para que estemos unidos y estemos en un solo pensar y un solo sentir nuestro Señor Jesucristo y que Él sea glorificado y alcanzar, ¿verdad?, al mundo, ¿verdad?, para Cristo. Les voy a dejar 12 respuestas que la Biblia nos da cuando una iglesia está dividida. Pero estas respuestas es solamente para el creyente que está dispuesto a escuchar. Solamente son para el creyente que está dispuesto a escuchar y que está dispuesto a ponerlo por obra y a ponerlo por práctica. Y que Dios sea glorificado y que se deje de andar, ¿verdad?, andar en la leche, de andar, ¿verdad?, con ñeñerías, y que sea un creyente maduro para poder, ¿verdad?, proyectar el evangelio allá afuera. Y si eres arrogante y si eres orgulloso, arrepiéntete, ¿verdad?, y sométete a la voluntad, ¿verdad?, de Dios. Y está dispuesto a escuchar lo que el Espíritu de Dios quiera decirte, no lo que yo te diga. Porque lo que yo te diga, mi opinión, sale sobrando, no. Lo que la palabra dice. Lo que la palabra dice. Si estás dispuesto a escuchar. Si estás dispuesto a humillarte, ¿verdad?, delante de Dios. El primero es que sepas y que entiendas y que te hagas, ¿verdad?, responsable del problema, ¿verdad?, de la iglesia que está dividida. O si estás causando, ¿verdad?, división. La primera respuesta, la primera, ¿verdad?, es que entiendas y es que aceptes de que has estado sembrando división o que la iglesia está dividida. De lo que habla aquí Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10 al 16. Y luego la respuesta a una iglesia dividida es la cruz. La respuesta a una iglesia dividida es la cruz. De la misma gracia que has recibido, de la misma gracia que debes de dar. La respuesta es la cruz a una iglesia dividida. Es la primera respuesta a una iglesia dividida. Es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo de 17 al 25. La siguiente respuesta a una iglesia dividida: mira a Dios y sé humilde. Primera de Corintios, versículo 26 al 31. La segunda respuesta a una iglesia dividida es la sana doctrina. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5. La otra respuesta a una iglesia dividida es que Dios revela la sabiduría. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 6 al 13. La otra respuesta para una iglesia dividida es: ten entendimiento del estado espiritual del hombre. Primera de Corintios. Lee todo el capítulo 2 y el capítulo 3. Ten entendimiento del estado espiritual en que el hombre se encuentra. Porque no todos estamos en el mismo estado espiritual. Unos estamos muy abajo, otros más o menos, otros más arriba y otros ya han alcanzado la madurez, ¿verdad?, de la fe. La respuesta para una iglesia dividida es: ten entendimiento del estado espiritual en que el hombre o cualquier persona, ¿verdad?,
se encuentra. Lee todo el capítulo 2 y 3, ¿verdad?, de Primera de Corintias. La otra respuesta a una iglesia dividida: mira en realidad quién es el ministro. Mira en realidad quién es el que delibera, ¿verdad?, la palabra. Mira en realidad. Quizás no esté predicando el pastor que normalmente predica, quizás está ministrando otro ministro. Entonces, mira la realidad de quién es el ministro y recuerda la otra respuesta que te acabo de dar. Ten entendimiento del estado espiritual en que también nosotros como ministros a veces nos encontramos. Especialmente los que vamos comenzando a predicar, ministrar, ¿verdad?, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ten entendimiento del estado espiritual en que nosotros nos encontramos como servidores, ¿verdad?, de Cristo. La otra respuesta a una iglesia dividida: sé un constructor sabio. Primera de Corintias capítulo 3, versículo del 10 al 17. La otra respuesta a una iglesia dividida: renuncia a engañarte a ti mismo, porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce tu corazón. Entonces renuncia a engañarte a ti mismo. Primera de Corintias capítulo 3, versículo 18 al 23. La respuesta también a una iglesia dividida: deja que Dios, ¿verdad?, sea el juez. Tú ministra, tú exhorta, tú anima, predica el evangelio a tiempo, fuera de tiempo. Predica el evangelio. Y déjale a Dios, ¿verdad?, las circunstancias. Deja que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, ministre. Deja que el Espíritu de Dios lo haga. Entonces deja que Dios, ¿verdad?, sea el juez. Primera de Corintias capítulo 4, versículo del 1 al 5. La otra respuesta, ¿verdad?, a una iglesia dividida: no compares ni juzgues a los ministros. No compares y juzgues a los que predican, ¿verdad?, la palabra de Dios, a los que predican, ¿verdad?, el evangelio. No compares, no hagas comparaciones entre los hombres, mujeres de Dios, no hagas comparaciones. Primera de Corintias, capítulo 4, versículo del 6 al 13. Y la última respuesta a una iglesia dividida: mira y entiende el Espíritu de Dios en el ministro. Mira y entiende el Espíritu de Dios en el ministro. Primera de Corintias capítulo 4, versículo del 14 al 21. Te muestro estas 12 respuestas para que mantengas la unidad, estés en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo. Solamente si estás dispuesto a escuchar, si estás dispuesto a disciplinarte, si estás dispuesto a estudiar la palabra de Dios y usar, ¿verdad?, la palabra de Dios para ser efectivo para el reino de Dios y para que el reino de Dios, ¿verdad?, avance y que Dios sea glorificado. Si estás dispuesto a someterte ante el Dios, ¿verdad?, todopoderoso, que creó el cielo, la tierra, el universo y todo lo que hay, ¿verdad?, en ello. Si estás dispuesto a hacer lo que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, dice de acuerdo, ¿verdad?, a la Escritura. Que no se te olvide estas descripciones bíblicas que te acabo de dar y llévalas en tu memoria, para que puedas actuar de acuerdo a la Escritura y para que puedas ayudar a alguien más que quizás anda dividiendo, o hay contiendas, o haya lo que haya. Y que Dios te dé, por medio del Espíritu que ahora mora en nosotros como creyentes, la sabiduría y la inteligencia espiritual, cómo llegar, cómo hacer, y que llegues con el Espíritu, ¿verdad?, de gracia, que de la misma gracia que Él nos ha dado, la misma gracia que nosotros tenemos que dar.
Y si no hay alguien entre nosotros que no conoce a Cristo Jesús como Señor, también esta es tu oportunidad de que dejes que Dios, ¿verdad?, te use de acuerdo a la Escritura y seas efectivo para el reino de Dios, seas efectivo en tu casa, en tus hijos, con tus esposos, tus esposas, con tu familia, allá afuera, con los vecinos. Pero de la única manera es de la manera de Dios. Que nadie puede ir al Padre si no es por medio de su Hijo Cristo Jesús. Que Cristo Jesús es la verdad y es la vida. Y Él es el camino. Si quieres tomar, ¿verdad?, el camino, ¿verdad?, de Cristo, solamente tienes, ¿verdad?, que estar dispuesto a negarte a ti mismo y dejar que Él viva en ti. Cuando tú creas que Él murió, ¿verdad?, en tu lugar, en la cruz del Calvario. Cuando tú creas que Él padeció, que Él sufrió, Él fue crucificado, Él murió, fue sepultado y fue resucitado al tercer día, serás salvo. Y arrepentirte, ¿verdad?, de tus pecados, de darle la espalda al pecado y decirle sí al Señor, y que haga el Señor contigo lo que Él disponga a hacer contigo, su voluntad en tu vida. Si quieres hacer, ¿verdad?, esa comunión, ¿verdad?, con Dios por medio de su Hijo Cristo Jesús, lo puedes hacer en tu casa, en el closet, donde quiera que te encuentres, o puedes ir, ¿verdad?, con un ministro que tú conozcas y que te ayude a entender, ¿verdad?, el principio nada más, porque solamente es el principio. Ya de ahí después te congregas en una iglesia donde se predique la sana doctrina y puedas crecer, ¿verdad?, espiritualmente y responder al llamado específico y al propósito que Dios tiene en tu vida para la gloria, ¿verdad?, de su nombre. Pero si eres creyente en Cristo Jesús y te has encontrado, ¿verdad?, quizás a lo mejor te has encontrado en una iglesia dividida. Dios ya te ha dado recursos. Dios ya te ha dado aquí en su palabra cómo resolver, cómo tratar cuando una iglesia dividida es y qué es lo que tenemos, ¿verdad?, que hacer de acuerdo a la Escritura. Y así poder, ¿verdad?, ayudar, exhortar, para que alguien más, ¿verdad?, sea restaurado para la gloria, ¿verdad?, de Dios. O si eres alguien, ¿verdad?, que quizás te has equivocado por la ignorancia, ¿verdad?, de no conocer lo que la palabra dice, o por nunca leerla, o por no entenderla, y te has equivocado y has sembrado división en la iglesia local donde tú te encuentras. Esta palabra no solamente es para ti, es para mí también, para arrepentirnos y para hacer las cosas bien de acuerdo a la Escritura y que Dios, ¿verdad?, sea glorificado. Si eres tú, dáselo a todo Dios y déjale a Él las circunstancias y de hoy en adelante sé efectivo para el reino de Dios y que Él sea glorificado cada vez que abres la boca, cada vez que tú te presentas en el supermercado, en tu casa, en el trabajo o donde quiera que tú vayas, puedan mirar la gloria de Dios y puedas hacer la diferencia para la gloria de Dios. Porque todavía es oportunidad. Cada vez que el evangelio es predicado, es oportunidad. Es Dios el que nos habla. Es Dios el que nos está hablando y diciendo: reconcíliense conmigo mediante mi Hijo Cristo Jesús. Y hacer las cosas bien y estar en un solo sentido, solo pensar en nuestro Señor Jesucristo. Pero si no eres tú y conoces a alguien más que quizás murmura, juzga, ve con el espíritu de mansedumbre y con la gracia que Dios nos ha dado y exhórtalo y anímalo a que se alinee con la palabra de Dios y que sea, ¿verdad?, efectivo para el reino de Dios y pueda ayudar en su iglesia local a la gran comisión, a ser discípulos allá afuera. Allá es donde está la guerra. Allá es donde está la guerra, allá afuera. Dejémonos de niñerías, dejémonos de andar jugando, dejémonos, ¿verdad?, de todas estas cosas que causan, ¿verdad?, división, y pongamos el enfoque en lo que Dios nos ha mandado, que nos enfoquemos en su Hijo Cristo Jesús y enfocados en la gran comisión. Porque hay muchas distracciones aquí en el mundo
para que adentro de la iglesia nos estemos distrayendo y nos estemos comiendo y nos estemos devorando nosotros mismos. Hay que dejarnos de niñerías y de andar jugando y ponernos las armas, toda la armadura de Dios y ser efectivos para el reino de Dios, para la gloria de su nombre. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria y honra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, primeramente te pidemos que nos perdones, Señor. Padre, por la división, Padre, que hay en nuestras iglesias, Señor. Perdónanos por la división, Padre. Perdónanos por la ignorancia, Padre, de tu palabra. Pero, Padre, grande eres tú y fiel eres tú, Padre, que nos has dejado instrucciones, nos has dejado tu palabra para poner, Padre, por práctica tu palabra, para poder vivirla, para poder creerla y estar en un solo sentir y en un solo pensar en nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor. Y de hoy en adelante crea en nosotros un espíritu, Padre, digno de ti, Señor. Crea en nosotros, Padre, un corazón, Padre, digno de ti, Señor. Para que tú seas glorificado, para que el reino avance, Señor. Y que el enemigo no gane ventaja sobre ninguno, Padre, de nosotros. Perdónanos, Señor, donde hemos fallado. Y te damos gracias por tu palabra. Que esta palabra, Padre, va a dar frutos en nuestros corazones para la gloria de tu nombre. También te doy gracias, Señor, por tocar, Padre, el corazón, Padre, de aquel, Padre, que escuche este mensaje, Señor. Y que tú, Padre, hagas la circuncisión en el corazón y crea que Cristo Jesús es el Señor para la gloria de tu nombre. Padre, yo te doy gracias y te doy gloria porque en esta hora nosotros creemos, Señor, que tú te has glorificado para la gloria, Padre, de tu nombre. A ti, Padre, sea toda la gloria y toda la honra. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga. Que pasen buenas tardes, que pasen un bendecido fin de semana. Iglesia Manuel Dios con nosotros. Nos vemos el jueves en el estudio bíblico. Nos vemos el jueves, primeramente Dios. Dios los bendiga y Dios los bendiga a todos los que nos sintonizan, ¿verdad? Por medio de este medio, ¿verdad? Dios los bendiga. Esperando con expectación, ¿verdad? Que esta palabra haya sido fructífera y que les haya ayudado, ¿verdad? Animado y exhortado, ¿verdad? Para que sean efectivos para el reino de Dios. Dios los bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones. Que pasen buenas tardes.